Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en mi Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv. Hoy, como toda la semana, trataremos un tema bien interesante y educativo. Se trata del divorcio, sus causales y los nuevos criterios jurisprudenciales en relación al divorcio. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Tengo 4 años separado de mi esposa, pero ella nunca ha querido divorciarse. Me dicen ahora que con solo alegar el desamor lo puedo lograr. ¿Es eso cierto? Luis, gracias. Hoy hablaremos acerca del divorcio porque son muchísimas las interrogantes que pues, el común denominador tiene en relación a ese tema. Inicio la conversación diciendo pues, que el artículo 185 del Código Civil vigente contempla todas las causales taxativas pues, que pueden ser alegadas para solicitar el divorcio. Ese criterio tan rígido pues, que existía hasta hace unos años fue cambiando con las jurisprudencias actuales pues, que han emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pues que flexibilizando por supuesto ese criterio indica que las causas del divorcio no son taxativas, que pueden existir otras pues, de forma enunciativa. Una de ellas pues, es que cualquier cónyuge que alegue que existe causas que hacen imposible el vivir en pareja, pues podría ser causal de divorcio. Más recientemente, la famosa causal del desafecto o el desamor, pues que palabras más o palabras menos, lo que significa que un matrimonio para casarse solamente requería amor y buen trato durante la relación marital, pues entonces una vez que se rompe ese amor y esa comunicación, es más que suficiente para alegar el desamor como una causa del divorcio. Entonces ahora, a través de esta jurisprudencia, repito, las causales del divorcio no son taxativas, sino son enunciativas. Más recientemente, la Sala Político-Administrativa, en noviembre del año 2021, en sentencia 303, cambió un criterio en el sentido que interpretando el artículo 42 y 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado Venezolano, estableció pues, que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para decretar el divorcio cuando los cónyuges de común acuerdo así lo pidan, aun cuando residieran en el extranjero. Esto es una sentencia pues, que es novísima, que indica pues, que dos personas que se hayan casado en Venezuela y que vivan fuera del país, pero que de mutuo acuerdo soliciten a la jurisdicción venezolana que se les decrete el divorcio, son competentes los tribunales de este país para decretar el mismo. Vamos a conversar de las diferentes modalidades del divorcio, sea contencioso, sea por separación de cuerpo de bienes, sea por mutuo consentimiento, y vamos a abordar estos cambios de criterios jurisprudenciales a través de las sentencias emitidas en el Tribunal Supremo de Justicia. Para ello contaremos con la presencia vía online de un profesional del derecho venezolano, es un especialista en el área que hoy tratamos, a través de su experiencia nos explique detalladamente cuáles son estas causales y cuáles son estos criterios jurisprudenciales que están en vigencia en nuestro país en estos momentos. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión. En el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la Ciudad de México del abogado Elio Requena. Elio es abogado egresado de la Universidad de Santa María, especialista en Derecho Procesal y Estudios Avanzados de Derecho, de Familia y del Niño de la Universidad Católica Andrés Bello, especialización en Protección Jurisdiccional de los Derechos del Niño Bandeirante, doctor en Ciencias de la Educación, graduado en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ex juez superior y presidente del Circuito Judicial de Niños, Niños y Adolescentes, miembro de la Delegación
que representó a Venezuela en el tercero, cuarto y quinto informe periódico sobre la Convención de los Derechos del Niño de 2014, profesor de la Universidad de Santa María en Derecho de Familia y Sucesiones y actualmente consultor nacional para apoyar a UNICEF, Venezuela y autoridades nacionales para el desarrollo de un protocolo para la atención consular de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados. Bienvenido a Solución Final, el abogado Elio Requena. Muchísimas gracias por esta invitación. Más bien es un honor para mí estar contigo, Lirio. Un placer. Bueno, Elio, sabemos de tu trayectoria en esta competencia. Hoy vamos a hablar del divorcio, sus causales y los nuevos criterios jurisprudenciales en esa materia. Sabemos, Elio, pues que el artículo 185 del Código Civil prevé las causales taxativas para divorciarse, pero bueno, durante el tiempo el Tribunal Supremo de Justicia pues ha ido cambiando su criterio y ahora pues dice, no son causales taxativas sino enunciativas. Quiero que iniciemos la conversación de la noche de hoy, tú explicando un poco el divorcio, o sea, cuáles son sus causales y cómo hemos ido llegando a estos nuevos criterios jurisprudenciales, porque este programa nada más no lo ven abogados, lo ven muchísimas personas, pero que sabemos que el divorcio es una materia de interés general. ¿Por dónde empezamos la conversación de la noche de hoy, Elio? Bueno, pudiéramos empezar señalando que el legislador ha venido siendo muy estricto y restrictivo para que pueda las personas salir del matrimonio. Recuerden que el matrimonio, pues, la unión, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, la unión entre un hombre y una mujer, y vamos a decir, la celebración se realiza por vía administrativa, pero su disolución es por vía judicial. Entonces, el legislador ha tenido siempre en mente, el legislador venezolano, en restringir, es decir, con una idea de proteger a la familia, vamos a restringir, vamos a obstaculizar la salida del matrimonio. Sin embargo, ha venido flexibilizándose a través de la llamada potestad normativa. La potestad normativa no es más que esa facultad que tiene la Sala Constitucional de constitucionalizar, vamos a decir, normas jurídicas. Y así lo ha venido haciendo, sí, ojo, hasta ahorita, porque de acuerdo a la reforma de la ley orgánica del Tribunal, sí, Supremo de Justicia, se le acabó a la Sala Constitucional esa llamada potestad normativa. Y la celebro eso. Exacto, porque es decir, ahora si pudiera, claro, si existiese alguna modificación legislativa que el Tribunal Supremo de Justicia considere, debe remitirlo a su originario, claro, que es el Poder Legislativo, así para que el Poder Legislativo haga las modificaciones que correspondan. Bueno, entonces, claro, ha venido un avance, vamos a decir, en términos concretos, sí ha ayudado a estos avances, vamos a decir, jurisprudenciales, han ayudado a las personas, a los abogados, claro, y a la comunidad en general, a poder salir del matrimonio sin ser una situación ahora te pregunto, traumática. Te pregunto, ¿cuáles eran las causales originarias originarias no, que están en el Código Civil, en el artículo 185, que eran causales de divorcio? Para que entonces, bueno, más o menos la gente sepa qué es lo que había y qué es lo que hemos ido avanzando en la, claro, era moderna. Una cosa importante que hay que acotar es que todo está vigente, nada ha sido derogado. Es decir, todas las causales que están previstas están allí en vigencia y todas las modalidades de salir del matrimonio, o sea, de disolver el vínculo matrimonial, también están vigentes. Se le incorporaron por vía jurisprudencial otras formas, otras maneras, otras modalidades. Pero las causales originarias que están vigentes, obviamente está el adulterio. El adulterio tuvo también una modificación, puede decir, fue anulado el adulterio, sí, como delito en el Código Penal, precisamente por esta facultad normativa que tenía la Sala Constitucional, y fue anulado, pues, esos dos artículos del Código Penal. Luego tenemos el abandono voluntario. Este adulterio casi nunca se pudo probar. Vamos a decir, yo que tuve tiempo en la judicatura, claro, tuve creo que 2 casos de adulterio y los tuve que declarar
Sin sin lugar, lugar. pues la demanda, claro. Claro. Porque el adulterio es el acto carnal fuera del matrimonio. Entonces, era muy, vamos a decir, es muy difícil Claro. probar el acto carnal. Y la gente siempre utilizaba, en vez del adulterio, utilizaban otra de las causales que era el- los malos tratos, pues la causal, Mm, los la excesos, sevicia. sevicias o injurias graves. Lo usaban para poder probar, vamos a decir, que había una injuria grave, el hecho de que una de los cónyuges Mm. saliera con otra persona distinta, ¿no? Vamos a hablar hoy en día. Una mujer o un hombre que quisiera alegar la causal de sevicia o injuria, ¿serviría que demuestre pues, que una de las parejas es infiel? La Claro. infidelidad en tal caso no, tampoco la podría probar. Claro. Lo que pudiera probar es que se trata de una injuria hacia el otro cónyuge. Es decir, Mm. el hecho de que mi esposa salga con otra persona y entre a hoteles o entre a sitios, quiere decir que eso me está injuriando y eso sí lo puedo probar. Es Ah, ok. decir, con testigos, con un registro De un hotel, por decirte que del llegó hotel, allá. por decir algo. Ok. Entonces, el juez no va, vamos a decir, tú no vas a probar que hubo un adulterio, tú vas a probar que esa situación, de esas salidas, me producen a mí esa injuria Claro. grave, me Un siento daño, ofendido. claro, una Claro, ofensa. Ok. claro, pero ahorita es una ridiculez Por te- favor. teniendo tantas posibilidades de divorciarse. Claro. Claro, hay muchas, vamos a decir, en algunos, los dos casos que tuve de adulterio en toda mi trayectoria de juez, la gente lo hacía era por venganza, Claro. ni siquiera era por probar, el abogado sabe inclusive. No, no, se abrió una investigación disciplinaria a los abogados en un caso particular porque ellos interpusieron la demanda en muchos lugares de Venezuela, Que falta de la respeto. misma demanda. Era para humillar a la mujer o al hombre, no recuerdo si era un hombre o una mujer, Claro. porque habían puesto unos videos, unas cosas allí que de paso, pues todo eso no tenía ningún valor probatorio, Claro. pero lo hicieron con ese propósito. Que O falta de sea, respeto. el señor, vamos a decir, el cliente les daría la instrucción, bueno, metan todo Claro. eso, claro, después un enredo porque había que acumularse todo en un solo lugar y litipendencia, etcétera, o sea, un enredo y se le inició una investigación, yo no A sé los si quedaría abogados tiene que haber a sido, los, porque abo- falta de respeto, a, que falta de a los ética. abogados, a los Claro. Está bien abogados, hecho, que eso está bien hecho. ¿Qué es eso? sí. Es una falta de respeto. Aunque ahorita con la ley de violencia contra la mujer eso no podríamos hacerlo, porque acuérdate que Bueno, ahorita eso, ahorita es un delito. Eso es está un bien. delito, es Claro. un delito, sí. Claro, porque es una Bueno, ofensa. Pues, tenemos los excesos de ok. sevicia, injurias Ok. graves que hagan imposible la vida en común, que era, Ya vamos le a decir, explicaste. los Ok. malos tratos, Ok. no importaba que fuesen permanentes, sino con una sola vez que Ah, maltratara a alguno de los cónyuges, ya se podía interponer. El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro ok. o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución, la condenación a presidio. Esta era interesante, la condenación a presidio, porque te suprimía el procedimiento, simplemente llevabas copia certificada de la sentencia ya Mm, definitivamente firme, sin que tuviese más recursos de esa condenatoria, y entonces no había ninguna promoción, evacuación de pruebas, sino que contradictorio, sino no directamente. había contradictorio, sino Ok. que el tribunal directamente dictaba la sentencia. La adicción Claro. alcohólica u otras formas graves de farmacodependencia era muy difícil probarlo Claro. también, Me imagino. porque el individuo podía estar eh, tomado todo el tiempo, pero cuando se le hacía el examen toxicológico, aparecía negativo. Y además que ser adicto, ser alcohólico, tiene una situación particular. Es decir, Claro. estar ebrio no era, o ebria no era, Claro. vamos a decir, no calzaba en No la es causal. sinónimo, o sea, quieres Exacto. otro tipo de examen que declaren Yo eso, es siempre le correcto. recomendaba a la gente, pero no Claro. te vayas por allí, ¿Para pon otra qué? cosa, pon que eso te ofende, pon la Claro. causal el comodín que usaban mucho, que era las injurias graves. Y Sí. bueno, así lo hicieron. La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves, También. esta última causal no funcionaba para la separación de cuerpo contenciosa. Ok. Esas son las 7 causales. Y además estaba
la ruptura prolongada de la vida en común, que era el divorcio 185A, y la Ok. separación de cuerpos con su posterior conversión de esa separación de cuerpos en divorcio. Esas son las originarias, pues. Las modalidades que hoy en día dices tú que están, por supuesto, están igual en vigencia. Están en Ok. vigencia. Sí, Explica un señor. poquito cómo funciona la modalidad de separación de cuerpo y de bienes. Existen dos vías, la vía contenciosa, tal cual como una demanda de divorcio, pero en vez de solicitar el divorcio, solicita la separación de cuerpo. Vía Ok. contenciosa con todo su trámite procedimental. Ok. Y también está la vía de cuando es de común acuerdo, que los cónyuges pueden acudir conjuntamente al tribunal y solicitan que a partir de ese momento se decrete pues la separación de cuerpo. Esta separación de Ok. cuerpo es, vamos a decir, la suspensión de la vida en común por vía judicial. Y también puedes pedir separación de cuerpo y separación de bienes. Es la única excepción que existía, porque más adelante también la Sala Constitucional acaba de dictar, vamos a decir, una situación relacionada con las capitulaciones Ay, matrimoniales que sí, qué cambió horror, Dios mío. totalmente el tema, ¿no? Ahora pregunto, Elio, cuando una pareja de común acuerdo va a solicitar la separación de cuerpo, ¿es necesario también pedir la separación de bienes? Porque la gente también tiene mucha confusión. No, no, no. Son dos cosas distintas. Eh, Ok. o, o pides las dos cosas o pides una sola. No puedes pedir si no es la separación de cuerpos solamente o la separación de cuerpos y de Y de bienes. bienes. Pero Ok. no puedes pedir la separación de bienes como tal en el procedimiento. Pero con las capitulaciones matrimoniales Sí. nuevas, ahora sí se puede. Bueno, Con eso lo vamos a hablar después porque eso también eso es un lo tema podemos hablar. interesantísimo. Lo vamos a hablar después, otro tema. Entonces, fíjate, te pregunto esto porque muchas personas tienen dudas que cuando tú introduces ese procedimiento de separación de cuerpo, si no pides el de bienes, inmediatamente lo que yo tenga a partir de ese momento es de cada uno de los cónyuges. No, tengo que pedirlo en esa separación, cuerpo y de Sí, bienes. tienes Ok. que pedirlo las dos cosas, separación de cuerpo y separación de bienes. Y a partir del decreto del tribunal, Ajá. exactamente los bienes quedan separados, de acuerdo a lo que hayan previsto ellos en su escrito. Ok, ¿y cuánto tiempo dura ese procedimiento? ¿Un año, 5 meses, 2 años? O sea, para que se convierta en divorcio. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, la ley establece que después del decreto tienen que esos cónyuges esperar un año, Ok. la espera de un año, y entonces al año cualquiera o ambos pueden solicitar que se convierta esa separación de cuerpo en divorcio. Ah, ¿y qué pasa, Elio, cuando se transcurre el año y ninguno de los cónyuges pide la conversión? Se mantiene en el tiempo. Vamos a decir, queda Ok. eso allí, ellos quedan separados de cuerpo y de bienes, si fue así que lo pidieron, o separados de cuerpo toda la vida. Vamos a decir, si ellos se reconciliaron, lo Ajá. lógico es que acudan al tribunal y soliciten, pues, informen al tribunal que hubo una reconciliación, y porque precisamente ese año que establece Claro. el legislador o esos años que puede ser que la gente nunca vaya, Claro, es verdad. precisamente ese año es precisamente para que ocurra ese acto reconciliatorio, o sea, que esas personas puedan, es como, vamos a darle un tiempo de un A año, ver qué pasa. a Ajá. ver qué Otra, pasa. otra, otra pregunta que sé que es muy común que me han llegado por las redes. En ese tiempo que los cónyuges están separados legalmente, cada uno dispone de sus bienes y no hay ningún problema. Si están separados de cuerpo y Ajá, de bienes, sí. ajá. Si están separados solamente de cuerpos, no. Es decir, la separación de cuerpos lo que hace es suspender, vamos a decir, la vida en común, suspender, vamos a decir, la cohabitación. Pero los otros requisitos, los otros deberes y derechos recíprocos de los cónyuges continúan Se vigentes. mantiene. El asunto de los bienes tiene una implicación por la jurisprudencia acerca de las capitulaciones matrimoniales. Si estamos Eso. hablando de pleno derecho, de acuerdo a la ley, si usted no separó de cuerpo y de bienes, si solamente de cuerpo, entonces usted mantiene la comunidad conyugal que normalmente Intacta. es intacta. Mucha gente tiene su Sí. duda. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos en la Ciudad de México con el abogado Elio Requena.
especialista en derecho de familia acerca del divorcio, sus causales y los nuevos criterios jurisprudenciales en relación a la materia. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos de la Ciudad de México con el abogado Helio Requena acerca del divorcio, sus causales y los nuevos criterios jurisprudenciales en esa materia. Bueno, Helio, de verdad que me encanta la conversación porque sé que esto es un tema bien álido y que muchas personas tienen muchas dudas. Entonces, ya tú explicaste rápidamente y muy bien cuáles son las causales, cuál es el procedimiento que está todavía contemplado en el código. Ahora vamos a adentrarnos un poquito a los criterios jurisprudenciales. Entendemos pues que la Sala Constitucional, en el ejercicio de esa potestad que ya le acaba de quitarle la nueva ley orgánica del Tribunal de Justicia, pues hizo algunos cambios en la norma. Explica un poco cuáles son esos cambios que ha habido en cuanto al divorcio y, por supuesto, a los procedimientos a seguir. Bueno, sí, han venido, el avance jurisprudencial ha venido siendo cronológicamente. Pues primero cosas un poco, por ejemplo, hace mucho tiempo no se podía sino por ejemplo, en el divorcio 185A, tenía que ser personalmente, el cónyuge tenía que ir personalmente cuando era, vamos a decir que acudían ambos. Luego, pues, jurisprudencialmente se dijo, bueno, no, si se puede para la separación de cuerpos, ¿por qué no se va a poder para el divorcio? Y así, pero vamos a decir, el cambio, vamos a decir, radical que vino a empezar todo este movimiento fue una sentencia muy famosa, que es la sentencia Víctor Vargas, la sentencia 446 del 15/5 del 2014. Eso era relacionado precisamente con el artículo 185A. Ese artículo del Código Civil plantea que por ruptura prolongada de la vida en común, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio. Solicitar, no es una demanda, no es contencioso, es de jurisdicción voluntaria. ¿Y qué señalaba ese artículo? ¿Qué señala todavía? Claro, tiene parcialmente una nulidad allí dictada por la Sala Constitucional, precisamente con esa sentencia que le señalé, que si acudía uno de los cónyuges, se notificaba al otro y al Ministerio Público. Entonces, si acudía el otro y decía, es falso lo de esos 5 años que estamos supuestamente separados, de hecho, se cerraba el expediente. Entonces, no había posibilidad alguna. Anda, vete para la vía contenciosa. ¿Qué hizo la sala? La sala lo que le dijo, no, si la persona no acude o niega el hecho, se va a abrir una articulación probatoria para determinar si efectivamente es cierto o es falso. Pues falso. Entonces, pero eso estuvo bien, eso estuvo bien. Eso estuvo bien, claro. claro. Derecho a la defensa. Claro que sí, eso estuvo bien. Claro que sí. Entonces, claro, la gente dijo, oye, el 185A era prácticamente de mutuo acuerdo. Claro. Es decir, porque si no estabas de acuerdo, tú no podías ir solito a hacer la solicitud, porque el otro podía no ir o negar el hecho, ¿no? Luego, pues, en un tiempo hubo la llamada criterio del divorcio remedio, divorcio solución, con una sentencia 519 del 29/11 del año 2000, de expreses de la Sala de Casación Social. Bueno, se implementaba la idea de que si el juez en un juicio contencioso de divorcio podía observar que es que efectivamente lucía irremediable, dañada esa relación, entonces él podía decidir que era por el divorcio remedio o solución y se dictaba la sentencia. Y al poco tiempo dijeron, no, tiene que probar la causal. Claro. Aunque yo aproveché durante ese tiempo, divorcié una cantidad de personas que yo que tú veías que no servía el matrimonio. Yo veía ahí, claro. Esto está roto, vamos a divorciar. Está bien, y se divorció. Claro. Pero hubo un revés pues en el año 2001, o sea que prácticamente duró un año. Bueno, luego sí viene la famosa sentencia que sí puso pues de la Sala Constitucional, que es la número 693. Precisamente el día de mi cumpleaños, el 2 de junio, pero del año 2015, la Sala Constitucional dicta esta, para mí, importante sentencia,
porque vino a acabar con esa taxatividad. Sí. Esta sentencia lo que hace es que números clausus, porque números clausus es un número cerrado que tiene el artículo 185 del Código Civil, es decir, que no me podía salir de ahí. Claro. Tú recuerdas en las clases de derecho, Qué cuidado horror. con esta otra causal. No, qué horrible, Bueno, ¿verdad? esta sentencia incorpora cualquier circunstancia que haga imposible la vida en En común. común. Pero además incorpora algo maravilloso, que es el divorcio por mutuo consentimiento. Ay, Es decir, que esta sentencia tiene dos vías. Dice, ya no son taxativas, siguen vigentes esas 7 causales, pero ya no son taxativas, sino que por cualquier circunstancia que haga imposible esa vida en común, usted claro. puede demandar. Claro, esta sentencia tiene una importancia capital porque recordemos que existe todavía vigente, vamos a decir, no en aplicabilidad, pero por lo menos está vigente, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal. Es una ley que quedó allí en el aire, pero está vigente. Está vigente, claro. Esa ley plantea que el juez de justicia de paz comunal tiene facultades, tiene atribuciones allí en la ley para disolver el vínculo matrimonial sin ningún procedimiento, Pero sin procedimiento qué alguno, absurdo, eso será como un absurdo. sin ningún procedimiento, siempre que sean adultos los cónyuges y no tengan hijos, pues, menores de edad. Entonces, claro, la sentencia aprovecha esa legislación y dice, bueno, si existe esa legislación, ¿por qué no incorporarlo a nivel global y no nada más el divorcio por mutuo consentimiento? Qué bien que aclaraste eso, porque es que estás haciendo una cronología exacta de lo que ha pasado. A mi manera de entender, esta sentencia 693 creo que también estuvo bien planteada. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en la universidad, hace unos 3 años, ¿verdad? Mira, ayer, pasado. que cuando tú estudiabas, ¿cuánto tiempo duraban los divorcios, Helio? Años, muchos años. Y era como un mito cuando, no es que mi esposo no se quería divorciar, era como una retaliación, una venganza, no me divorcio de ti. O sea, esto está bien. Claro, la legislación no ayudaba. No ayudaba, pero tampoco claro. los abogados, los jueces no ayudaban, nadie ayudaba, las partes no ayudaban, nadie ayudaba. Claro, entonces, es verdad. No había un avance porque había muchas incidencias. Sí, señor. Tú podías, por ejemplo, para postergar un divorcio, para la el vida. procedimiento, tú inventabas, las Qué personas horrible. inventaban, los abogados inventaban incidencias, apelaban de cualquier cosa, Sí. bueno, y el juicio se iba para todos lados. No, pero yo sí creo que esta sentencia, claro, con todas sus cosas, a lo mejor con una deficiencia, creo que vino a remediar un clamor que era general, porque era casi imposible divorciarse. Pienso también, disculpa, yo pienso también que era una respuesta a la inactividad legislativa. Claro. Porque claro. no es posible que nosotros tenemos Sí. El Código Civil del año 82 Sí, y todavía esté allí ese aparato allí antiguo, vetusto, sin nadie, vamos a decir, porque la facultad la tiene es la Asamblea Nacional. Claro. Y no lo han hecho. Igual que el Código de Procedimiento Civil está allí todo derogado por todos lados, pero está ahí vigente. Bueno, y no han hecho, por ejemplo, el intento ni siquiera de discutirlo en primera discusión, el proyecto que tengan. Fíjate, ahora esto de hacer esto un paréntesis entre abogados, la facultad que le acaban de quitar a la Sala Constitucional, pues de legislar, ¿verdad? Eso vamos a ver también cómo va a funcionar en la Asamblea Nacional, porque de verdad que estas sentencias vinieron fueron respuesta a un clamor, como dices tú, de inactividad legislativa. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a funcionar ahora de aquí en adelante. Si la Asamblea Nacional va a tomar la responsabilidad de hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? O empezaremos con amparo, con unidades. O sea, ¿cómo vamos a funcionar ahora? Bueno, aunque la reforma de la ley dice que es que cuando la Sala Constitucional considere cambio, debe remitirlo a la Asamblea. A lo mejor ahora va a ser diferente. O sea, se va a manejar diferente. Ella va a seguir, vamos a decir, va a ser igual. Claro. Lo único que no va a tener un impacto inmediato, así como cuando tenía la potestad normativa, sino que va a tener como un freno diciéndole el originario, envíaselo al originario que es la Asamblea Nacional, que tiene
vamos a decir, esas atribuciones legislativas, y Claro, no claro. tú, sala constitucional, que no tiene atribuciones Claro, legislativas. vamos a ver cómo se mueve también eso. Continuemos entonces con tu explicación. Bueno, posterior a esa sentencia 693, los Ujú. jueces quedaron así como que, yo recuerdo en una reunión, pocos días después de dictar esa sentencia, la propia ponente, la doctora Carmen Zuleta de De Merchán, Merchan. que es una mujer echada para adelante, que es un, Sí, entonces moderna, ella, ¿verdad? sí, en una reunión nos dijo, mire, yo no les voy a explicar la sentencia a los jueces, no, Claro, éramos los claro. jueces que estábamos en ese momento, pero poquitos días, creo que unos 2 o 3 días después de dictar la sentencia, nosotros preocupados de cómo se comía eso, ella nos dijo esto, las únicas palabras de ella fueron, esto es como un niño, háganlo ustedes como Es jueces verdad, crecer. es verdad. Y así fue, los jueces empezaron, claro, pero hubo una resistencia, sobre todo en los jueces del municipio. Los jueces, yo por ejemplo, que era juez de familia, eh, nosotros inmediatamente incorporamos, yo tenía mucha Claro. actividad en el Tribunal Supremo de Justicia con foros y cosas de este, entonces, vamos a decir, nos reuníamos y no, vamos a tener que aplicarle, vamos a Qué aplicarle bueno. y se Y la aplicó. aplicaron, claro, claro. Pero los jueces de municipio tenían esa resistencia. No, nosotros no vamos a aplicar eso, no vamos a aplicar eso. Entonces, hubo necesidad de otra sentencia dictada por la misma magistrada como ponente, Carmen Zuleta de Marchán, que es la 1710 Ujú, del 18 de diciembre del 2015. Esa ujú. sentencia lo que hace decir, jueces del municipio, apliquen esta Qué sentencia horror. 693 porque como no existen actualmente los tribunales de la ley orgánica de la jurisdicción especial de justicia de paz comunal, esos tribunales de justicia de paz comunal no existen, están creándose en ese momento y nunca se terminaron de crear, entonces a ustedes les corresponde asumir esa atribución y se los ordenó pues prácticamente con esa sentencia 1710. Posteriormente viene otra sentencia en el año 2016, que es la sentencia 1070 del 9 de diciembre del 2016. 16. Esa sentencia también de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza es el Ponente. magistrado ponente de esa sentencia, y lo que hace es incorporar, vamos a decir, hace un recuento de todo lo que ha sucedido desde el 446, 693, de la sentencia 693, y dice, bueno, hay que incorporar una nueva Causal. causal. Vamos a La, incorporar la incompatibilidad de caracteres y el desafecto, pero no lo vamos a incorporar como causal taxativa dentro del presupuesto o el elenco que existe de causales para el divorcio contencioso, sino que esta vía va a ser por vía de jurisdicción voluntaria, voluntaria, claro. sin contradicción, sin elemento de prueba. Basta con que uno de los cónyuges acuda al tribunal y diga, ya yo no quiero a mi cónyuge, o hay una incompatibilidad de caracteres y el tribunal obligatoriamente, óigase bien, obligatoriamente, debe dictar la decisión de disolver el vínculo matrimonial. Ahora sí es fácil divorciarse. Muy fácil. Ahora sí es fácil. Todo el mundo se quiere divorciar. Cóchale, Elio, si tú no quieras una persona, ¿qué haces tú unido con un hombre o una mujer? O sea, también eso era demasiado antinatura, creo yo. ¿Ah? Pero fíjate, también hubo resistencia a esa sentencia. Horrible. Yo me acuerdo Y que hubo Barquisimeto. necesidad que la sala civil, la sala de casación civil, en una sentencia del 2017, le señalara a los jueces civiles, sobre todo a los jueces del ¿Pero municipio, que son los, qué vamos a es decir, los que le tienen la eso? atribución, les dijo, esto es de jurisdicción voluntaria. Esto no necesita contradictorio. Aquí Contradictorio. no necesita elementos de prueba. No, no, Usted no, debe no, no. dictar la sentencia, jurisdicción voluntaria, y se lo repitió varias veces allí en una sentencia del 2017, 30 de marzo del 2017. No tengo el número, tengo el número de expediente, es el número de expediente 479. Pero yo digo, ¿por qué tienen tanta resistencia estos tribunales municipios? Porque no tienen trabajo, que esto le iba a poner a trabajar, porque yo te voy a decir Yo una cosa, yo no creo, es creo posible. que haya otra situación que impidiera poner en práctica esa jurisprudencia. ¿Ah? O sea, me Es parece un que absurdo. recuerdo que ¿Ah? hicimos unos foros, la Escuela Nacional de la Magistratura impulsó, donde yo estuve presente en esos, ayudando a los jueces. Creo que ya yo en este momento no era juez, sí, no era juez ya porque ya estaba jubilado,
pero estuve en contacto con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y con la escuela e hicieron un diplomado. Para los Se jueces, tuvo que hacer un diplomado. para los jueces del Un diplomado para municipio. los jueces, pero los jueces del municipio decían No, 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 no. que no se Bueno, había que aplicar eso. bueno, eso es un llamado de atención a la reflexión. Amigos, tenemos que hacer otra pausa en Solución Final. Les recuerdo que conversamos en la Ciudad de México con el abogado Elio Requena acerca del divorcio, sus causales y los nuevos criterios jurisprudenciales relacionados a la materia. No te aparte de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos en la Ciudad de México con el abogado Elio Requena acerca del divorcio, sus causales y los nuevos criterios jurisprudenciales. Mi querido doctor, hemos llegado a los minutos finales del programa, pero no nos podemos ir, Elio, sin que tú nos expliques la famosa sentencia de la tácita sumisión en el divorcio por mutuo consentimiento. Eso es un caso que ha generado mucha controversia cuando las personas están fuera de Venezuela. Explica, por favor, el alcance de esa sentencia. Bueno, sí, esa sentencia de la que tú señalas es la sentencia 303 del 4 de noviembre del 2021, dictada por la Sala Político-Administrativa. Lo primero que hay que decir es que esta sentencia no generó ningún cambio de criterio, como el propio contenido de la sentencia lo dice. La sentencia dice que hay un cambio de criterio y no ha habido ningún cambio de criterio. Lo que pasa es que, claro, cuando dice una sentencia que hubo cambio de criterio, hay una alarma general y la gente no lee bien la sentencia y cree que hubo algún cambio de criterio. Más bien, hay reiterado el criterio, porque antes de esta sentencia, yo, por ejemplo, aquí tengo unas 3 sentencias anteriores de la sala, 2 o 3 sentencias anteriores de la sala político-administrativa. Por ejemplo, la sentencia 266 del 20 de febrero del 2014, exactamente el mismo criterio. Otra sentencia, la sentencia del 18 de marzo del 2015, la sentencia 290 de la misma sala político-administrativa. Es decir, esta sentencia lo que hace es seguir la ruta que establece la Ley de Derecho Internacional privado venezolano. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que todo juez debe seguir esa ruta. Y la ruta está en el artículo 1 de la ley. ¿Y qué dice el artículo 1 de la ley? Dice que hay que utilizar un estudio de las fuentes, ¿correcto? ¿Y cuál es la ruta? Dice el artículo primero, los supuestos de hecho relacionados con ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán por las normas establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela, derecho internacional privado venezolano, y a falta de ello se utilizará la analogía, etc. Es decir, esa es la ruta. Lo que hay que revisar en primer lugar, cuando hayan elementos de extranjería, hay que revisar primero tratados internacionales. Si Venezuela tiene algún tratado internacional vigente con ese país, donde las personas están solicitando el divorcio. Están residenciadas. Residenciado primero, claro. Exacto. Si no hay ningún tratado internacional, bajamos a la ley. Es decir, nos guiamos por lo que diga la ley de derecho internacional privado venezolano. Entonces allí tendríamos que revisar qué está sucediendo. Entonces, vamos al artículo 39, que establece una circunstancia concreta y dice, además de la jurisdicción que asigna la ley a los tribunales venezolanos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territorio nacional, los tribunales de la República tendrán jurisdicción en juicios intentados contra personas domiciliadas en el exterior, en los casos contemplados en los artículos 40, 41 y 42. El 40 es referido a contenido patrimonial, no nos interesa en este momento. El 41 es relacionado a la universalidad de bienes. Y el 42 sí nos interesa porque es estado de las personas o las relaciones familiares. Y precisamente el divorcio tiene que ver con relaciones familiares.
Ese artículo 42 establece dos criterios, que son: el primero, cuando el derecho venezolano sea competente de acuerdo a las disposiciones de esta ley para regir el fondo del litigio. Y el numeral segundo, cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, ojo, siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República. ¿Qué es lo que se llama el criterio de sumisión? ¿Qué es lo que aplicaron en esa sentencia? Paralelismo es el primero y el segundo es la sumisión. Esa sumisión, entonces, está la sumisión tácita y la sumisión expresa. La sumisión tácita se materializa cuando tú introduces, estando donde tú quieras estar, introduces una demanda en Venezuela o una solicitud en Venezuela. El hecho de que tú interpongas una petición ante un tribunal venezolano, estás diciendo tácitamente que te estás sometiendo a la jurisdicción. A la jurisdicción, claro. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte? La otra parte también tiene la posibilidad de contestar a esa demanda y decir, ahí hay falta de jurisdicción. Claro, esos alegatos, por supuesto. O si dictan una medida y se me opongo a esa medida. Ahora, si la persona contesta normalmente su demanda o contesta la solicitud y no alega la falta de jurisdicción del juez, claro, y no se opone a la medida, está también en el supuesto de la sumisión tácita y el claro. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí hay la voluntad de ambas partes. En el caso concreto de esta sentencia, la 303, se trataba de unos cónyuges que contrajeron un matrimonio en el estado de Nueva Esparta, inmediatamente se fueron a vivir al Reino de España, y desde España, que ese es un fenómeno, todo el mundo que se va de migración se divorcia, no sé, me han llamado mucho, mira, después ¿Qué pasa de ahí? Conocen otras personas, no sé qué es lo que sucede. Bueno, lo cierto es que estas personas, estando allá, vamos a decir, otorgan un poder a un abogado, etcétera, unos abogados, y los abogados en un tribunal del municipio interponen la solicitud de conformidad con esa sentencia que acabamos de ver, la 693. Es decir, de mutuo consentimiento. Entonces, el tribunal del municipio le dice no, porque ustedes no viven aquí y aquí se rige tal y el domicilio de ustedes tienen, él declina, vamos a decir, señala que la jurisdicción la tiene el juez extranjero. Pero como el Código de Procedimiento Civil venezolano establece que cualquier decisión respecto a la falta de jurisdicción tiene que ser consultada de manera obligatoria a la sala político-administrativa, y por eso es que ese se va hasta allá, sube. Se va hasta allá. Y entonces, claro, la sala político hace el estudio que debió haber hecho el tribunal de municipio, que no lo hizo. Es como una ruta. Lo que uno tiene que hacer es seguir la ruta. ¿Hay tratados internacionales entre Venezuela y ese país? No hay. Entonces baja al derecho internacional, te vas para el artículo 39, luego para el artículo 42, y ahí ves si hubo sumisión tácita o sumisión. Yo te digo a ti, yo te oigo hablando a ti, y yo digo, pero caramba, ¿será que estos jueces no saben lo que tú me estás diciendo? Tú estás explicando que ya había una ruta en unas jurisprudencias anteriores. Y no, que esta jurisprudencia, ni siquiera en otra jurisprudencia, sino en la propia ley, pero imagínate. O sea que me imagino que los abogados que introdujeron la solicitud alegaron esa ley, claro, por supuesto. Entonces, bueno, claro, en este caso fue consulta obligatoria. Bueno, claro. No tenían pero originariamente, cuando introdujeron la primera demanda, claro, explicaron, pero no explicaron eso. Cuando va entonces al Tribunal Supremo, la doctora Bárbara, ¿verdad?, que ratificó el criterio, no que lo cambió, como si tú, que lo ratificó. Yo creo que ahí se les pasó en ese pedacito allí, en ese párrafo, de que hubo un cambio de criterio, pero en realidad no lo hubo. Entonces, claro, hay que recordar que, fíjate, Lirio, una cosa importantísima, que es que la jurisdicción es, vamos a decir, la falta de jurisdicción es respecto a la administración o respecto al juez extranjero, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil. Es decir, si tú eres juez y te llega una petición de algo que tú consideras que está previsto más bien como una atribución de algún órgano de la administración pública, tú declaras la falta de jurisdicción respecto a ese órgano. Claro, por supuesto. Y lo mandas a la sala política. Igual ocurre
Cuando tú consideras que el juez extranjero es el Claro. que Bueno, tiene... Helio, ya nos quedan solamente 20 segundos. ¿Cuáles son tus redes para que te contacten? Mira, a mí me pueden contactar, vamos a decir, que más utilizo es Instagram y es @requenahelio, el primer apellido y después mi nombre. Bueno, Porque mi hijo me tomó rápidamente antes que yo y se llama Helio Requena, pero el mío es Requena Helio, bueno, Requena Helio. ok. Muchas gracias por habernos acompañado, de verdad. Ya culminó el tiempo, fue demasiado rápido. Te comprometo públicamente para que hagamos un programa acerca de las capitulaciones matrimoniales porque acabaste también cambiar el criterio. Amigos, bueno, oímos la exposición detallada y bastante clara de nuestro invitado en relación pues, al divorcio, a las nuevas causales y a los nuevos criterios jurisprudenciales. Es muy fácil divorciarse, que todas las personas que llegaron en este programa, pues simplemente hasta por falta de amor no podemos divorciar. Y bueno, y ahora con este criterio en el divorcio por mutuo consentimiento, estando fuera de Venezuela, también. Búsquese la asesoría de un profesional especialista en la materia, que va a ser mucho más fácil que tomarse un vaso con agua. Ahora divorciarse de verdad con la explicación que acaba de dar Eli. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente si tú conoces el problema encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.